hablaremos esta noche de falsos alquimistas. Atención a aquellos que están a punto de ser sorprendidos en su buena fe por un falso alquimista. Este es un catálogo. En la China, la piedra de jade era atributo del emperador y emblema del poder. Se creía que además de belleza, poseía esta piedra poderes extraordinarios. Para los alquimistas chinos, el jade era el elemento principal en el preparado de elixires de la inmortalidad. Si vos querías preparar un elixir de la inmortalidad, el principal ingrediente era el jade. Algunos emperadores chinos mandaron a sus generales a buscar las islas de los inmortales, que era, como hemos dicho alguna vez aquí, unas islas muy lejanas donde crecían unos durazneros que daban duraznos cuya ingesta provocaba la inmortalidad. Pues otros buscaron en su propia corte, sin hacer expediciones, la fabricación del elixir de la inmortalidad. Los alquimistas chinos desdeñaban la transmutación. Más que buscar la piedra filosofal y más que convertir los objetos en oro, buscaban hacerse inmortales. Xi Huangdi, aquel emperador que construyó la muralla china y que abolió la historia decretando que el tiempo comenzara justamente con su reinado, aquel que quemó todos los libros para que el pasado dejara de existir, aquel que construyó un edificio con 365 habitaciones para dormir cada día en una habitación distinta y engañar a la muerte, aquel mismo trató de encontrar un elixir de la inmortalidad. Pero el que tuvo más suerte fue el emperador Wu Wang. En la antiquísima dinastía Zhou, en realidad no era tan antigua, pero allí vivía el alquimista Hu Xian. Este hombre había sido apresado por falsificar no sé qué, y para evitar su ejecución, Hu Xian prometió al emperador conseguirle la vida eterna. El emperador, naturalmente, aceptó la propuesta, le perdonó la vida y empezó a probar los brebajes que Hu Xian le preparaba. La única posibilidad de corroborar la buena marcha de los procedimientos de Hu Xian era vivir más tiempo de lo que los hombres vivían. Así el emperador Wu Wang esperaba que su propia longevidad viniera a darle esperanza. Cuanto más tiempo pasaba, más esperanzado estaba el emperador en vivir más. Otro día más que no me he muerto. Era un recorrido hacia la inmortalidad. Unos 40 años después de ingerir las primeras medicinas, sucedió algo que lo hizo sospechar que había sido engañado al emperador. Hu Xian, el alquimista, murió. Wu Wang empezó a sospechar. Y sí. Si el tipo que te vende el suero de la inmortalidad se muere, algo malo está sucediendo. Pero certificó estas sospechas cuando llegaron los primeros achaques de la vejez. Wu Wang entonces hizo exhumar el cuerpo del alquimista, de Hu Xian, y lo mandó a decapitar. Bueno. Claro, porque ahí sí había comprobado el engaño. Y después, desesperado, fue hasta al cadáver. Al cadáver le cortó la cabeza para un acto de justicia. Después, desesperado, se fue hasta el taller del alquimista, revolvió los cajones y encontró una piedra de jade de enorme tamaño y se la comió. Se tragó la piedra de jade, una piedra como de 5 kilos. Y el emperador Wu Wang murió. ¿También? Murió asfixiado porque se tragó una piedra de jade. ¿Qué quiere? De cálculos renales. Esta es la historia del primer falso alquimista. Otro alquimista fue Edward Harold. Nos ubicamos en la corte inglesa en el siglo XVI. Por esos tiempos trabajaba allí, en aquella corte, el erudito John Dee, conocido por todos ustedes. Era matemático, astrónomo, constructor de autómatas, traductor, etc. Dee había sido también espía de la reina Isabel y además decía que podía hablar con los ángeles. Cuenta la historia que el 25 de mayo de 1561 se presentó ante John Dee un ángel que le regaló una piedra muy pulida. Y el ángel explicó a Dee
que si miraba esa piedra quietamente podía comunicarse con otros ángeles. Pero para mirar esa piedra se necesitaba otra persona, un ayudante que mirara la piedra mientras el mago hacía otras operaciones que el ángel le explicó. Muy bien, un día contrató un ayudante para que lo ayudara en estas cuestiones. Se llamaba Edward Kelly Talbot. Lo contrató para que tomara nota, para que anotara lo que los ángeles vinieran a decir, y empezaron las conversaciones. Dee hacía unos pases en el atanor, mezclaba unas cosas, aspiraba unos humos, y Edward Kelly miraba la piedra y le cantaba lo que los ángeles le decían. ¿Dicen algo los ángeles? Sí, decía Edward Kelly. Y le dictaba cualquier cosa, porque ha de saberse que Kelly Talbot era un estafador. Y le empezó a dictar a Dee cualquier cosa. Ya había sido estafador antes, Edward Kelly Talbot. A los 20 años le habían cortado las orejas por falsificar un título de nobleza. En cierta ocasión llegó a comunicarle a Dee que un ángel le había pedido dinero prestado. Y Dee le dio plata para que Talbot se la diera a los ángeles. En otra ocasión, Talbot le declaró a Dee que el arcángel Uriel le hablaba. Dee entonces lo llevó a vivir a su casa, y ahí Talbot continuó dictando falsedades durante años. Además, poco le costó seducir a la mujer de Dee y arruinarlo económicamente. Un amigazo. Para convocar a los ángeles, Edward Kelly Talbot, chiflaba. Decía que la mejor manera de convocar a un ángel era silbar. Y el ángel venía. Bueno, por suerte un día se fue a Praga para continuar allí con sus estafas. Llegó Talbot a la corte de Rodolfo II diciendo que tenía unos polvos capaces de transformar en oro cualquier metal. Talbot realizó públicamente algunas acciones de transmutación frente a un gentío que lo miraba y lo aplaudía. ¿Y era real? ¿Lo transformaba en oro? En realidad no. Parecía que sí, pero no. Con 1 libra de plata hizo media libra de oro puro. La verdad es que los polvos mágicos que él tenía no eran otra cosa que polvo de oro, que revestía todo aquello que se fundía con él y le daba un aspecto áureo. Rodolfo, el emperador, se impresionó y presionó a Talbot para que realizara aquella mezcla mágica. Talbot fue preso, pero no porque se hubiera descubierto su mentira, sino porque se negó a entregar los polvos mágicos y entonces lo encerraron en un castillo. Un día quiso huir y fabricó una soga para descolgarse por la ventana de su calabozo. Cuando la extendió y se colgó para escapar, la soga no resistió su peso porque era gordo y Talbot cayó sobre el suelo desde 25 metros. ¡Ay, qué feo! Y chau, se murió. Sin embargo, todavía el emperador Rodolfo creía en los poderes de Edward Kelly Talbot. Requisaron sus pertenencias para ver si se podía encontrar alguna indicación acerca del escondite de los polvos mágicos, pero nunca encontraron nada. El último estafador alquimista era Johann Friedrich Bödger, que nació en Alemania en 1675 y fue aprendiz de boticario. Un día, un tipo le entregó un frasco de pintura roja. Un tipo cualquiera, alguien que decía ser mago. Y con esa pintura convirtió en oro 2 onzas de mercurio. Pronto el rumor llegó hasta el rey Federico I, que quiso conocer a este muchacho, un aprendiz. Antes de que el rey pudiera verlo, Bödger empezó a escaparse, a eludirlo. Federico prometió una recompensa a quien lo atrapara, ordenó a los guardias que lo buscaran, y así empezó una disputa por aquel muchacho que podía convertir otros metales en oro. Pero otros reyes se enteraron de la historia y empezaron a buscarlo por su cuenta. El rey polaco, el príncipe de Sajonia, Augusto el Fuerte, todos buscaban a Bödger para que empezara a convertir los metales modestos en oro. Finalmente lo encontró Augusto y lo encerró en la fortaleza de Königstein. Allí lo tuvo 2 años tratando de que empezara a trabajar, pero Bödger no hacía nada.
Un día hubo una batalla en la fortaleza y Böttger aprovechó para escapar, pero fue apresado nuevamente y se lo entregaron a Augusto, quien le dio la última oportunidad de probar sus habilidades. Böttger no sabía qué hacer. A fines de 1707, después de algunos experimentos, en realidad no tenía idea de nada el pobre tipo, consiguió fabricar de pura casualidad una porcelana medio marroncita. Augusto el Fuerte tenía un amor casi enfermizo por el oro, pero también adoraba la porcelana. Vio la porcelana que había hecho Böttger y le pareció muy linda. En realidad era de una calidad notable, tan notable que Augusto vendió la fórmula para hacerla por millones. Al poco tiempo, Böttger hizo a Augusto una confesión. Le dijo que no tenía idea alguna sobre la fabricación de oro, pero Augusto le dio la libertad con una sola condición: que nunca le dijera a nadie el secreto de la fabricación de porcelana. Böttger accedió, pero nunca cumplió sus promesas. En 1718 vendió el secreto de la fabricación de porcelana a un consejero de la corte que fundó la fábrica vienesa de porcelanas Augarden. Böttger murió en Dresde a los 37 años de edad en 1719, lleno de guita. La vendió bien la fórmula. La porcelana, la buena, ¿eh? Sí, sí. Es más cara que el oro. ¿Y cómo es la fórmula de la porcelana? No sé, no me la dicen acá el equipo de producción. Se ve que se la agarraron para ellos. Bueno, lindas estas historias. Me gustan las historias de los tipos que buscan una cosa y encuentran otra. Esos descubrimientos que se hacen por casualidad, que son todos. A mí me dijeron que todos los grandes descubrimientos se hacen por casualidad. Los más importantes. No, todos. Einstein, por ejemplo, dice que un día se sentó arriba de una lapicera, sí, y cuando se levantó había escrito la célebre fórmula. No, le demandó trabajo. De la materia. ¿Cómo la escribió? Sí, ¿cómo la escribió? Por casualidad. Se sentó arriba de una lapicera y se movió un poco, nada más, como cualquiera. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un disco de alquimistas truchos. El discotecario difícil escuchó... el tema, difícil. Es muy difícil. Igual el discotecario no entendió nada de lo que le decíamos. Lo único que le gustó fue que Edward Kelly Talbot chiflaba para hablar con los ángeles. Sí. Y entonces me dio un lindo tanguito que se llama Silbando y que escucharemos en la versión de Aníbal Troilo con Roberto Grela.